sistémicas a nivel profundo, quiere decir tocando varios órganos, alterando sistemas, como por ejemplo el sistema genitourinario, el sistema pulmonar, el sistema gastrointestinal. Son hongos estos que alteran estos sistemas muy patógenos. Entre los más importantes tenemos al Histoplasma capsulatum, que es el agente causal de la histoplasmosis. También podemos hablar del Coccidioides ignitis, que es el agente causal de la coccidioidomicosis. También lo tenemos al Blastomyces dermatitidis, que es el agente causal de la blastomicosis. También podemos hablar del Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente causal de la paracoccidioidomicosis. Y también tenemos algunas candidiasis y criptococosis, que son levaduras que también pueden dañar los sistemas pulmonares, geniturinarios, gastrointestinales, sobre todo en individuos que se encuentran inmunodeprimidos o con inmunodepresión o gente que ha sido operada y entonces o desnutridos y deben su inmunodepresión a estas causas. Bien, vamos a hablar de la patología de estos hongos. Los hongos dimórficos, productores de micosis sistémicas, se enfrentan con nuestra primera línea de defensa, que son los macrófagos alveolares. Los macrófagos que están listos en los pulmones y que pueden inactivar las conidias e inducir una potente respuesta. Sin embargo, el proceso culmina con la formación, se enfrentan los macrófagos alveolares, pero culmina el proceso con la formación de granulomas intracelulares, o sea, al interior de estos macrófagos. Y entonces comienza la producción de anticuerpos. Los granulomas pueden tener microorganismos activos o inactivos. O sea, se quedan ahí los hongos al interior de los granulomas como microorganismos muchas veces que son activos u otras como inactivos. Y cabe la posibilidad de que se puedan reactivar una vez que las defensas inmunes bajen. Y eso se conoce como enfermedad latente, porque la producción de anticuerpos es inmune y humoral, ¿no es cierto? Bien, entonces vamos a hablar de estas micosis sistémicas. Acá tenemos uno de los hongos, el Histoplasma capsulatum, que es el productor de las micosis sistémicas. Acá tenemos otro y acá tenemos las levaduras, que también son productoras de micosis sistémicas. Vamos a hablar del Histoplasma capsulatum. Samuel Darling fue quien habló por primera vez en el año 1872 al 1926 de la histoplasmosis o Histoplasma capsulatum. Y se lo conoció, se lo dibujó y se vio qué partes tenía el hongo en el año 1935. ¿Quién es el histoplasma? ¿Qué es la histoplasmosis? La histoplasmosis es una infección micótica intracelular del sistema retículo endotelial. O sea, ¿quiénes se infectan? Los macrófagos. ¿Con quién? Con un hongo conocido que se llama Histoplasma capsulatum. Este hongo es de distribución mundial. Se lo puede aislar del suelo, sobre todo porque la tierra muchas veces es enriquecida con las excretas de las aves o los excrementos de las aves, y también en sitios donde hay cuevas y los murciélagos, también las heces de los murciélagos están enriqueciendo el guano, lo que se conoce como guano. Es justamente en este guano en el que se puede encontrar a este tipo de hongo. El Histoplasma capsulatum presenta dos variedades del hongo. El Histoplasma capsulatum, variedad capsulatum, que es el que está distribuido en todo el continente americano, y el Histoplasma capsulatum,
variedad Duboisy, que es el africano. ¿Quiénes son las personas con riesgo de contraer el histoplasma capsulatum? Los mineros, los que trabajan en las minas en contacto con las tierras o excavando la tierra, ¿no es cierto? También los arqueólogos, la gente que explora las cavernas. Todos estos son personas de altísimo riesgo para contraer micosis sistémicas del tipo del histoplasma capsulatum. ¿Qué manifestaciones clínicas posee este hongo? Aproximadamente un 95% de los casos de histoplasmosis cursan como inaparentes, quiere decir que no aparecen sus síntomas. A esto se conoce como infección subclínica o infección benigna. Pero un 5% de los pacientes que se infectan con histoplasma capsulatum pueden padecer la enfermedad pulmonar, que es muy progresiva y que se convierte en crónica. Y además esta enfermedad pulmonar también puede tener una parte de enfermedad cutánea crónica o finalmente volverse una enfermedad sistémica o una enfermedad sistémica que ataque a otros órganos fatal y fulminante. En todos sus estadios, la histoplasmosis se parece mucho a la tuberculosis, porque produce tos. Ya vamos a ver qué otros síntomas produce la histoplasmosis. Vamos a hablar. En el sitio de la inoculación del histoplasma capsulatum, miren, si tiene un lugar para ingresar por la piel, se observa un chancro aquí. Miren, por ejemplo. Hay adenopatía regional y la curación puede ocurrir de manera espontánea. Puede presentarse una forma cutánea primaria, entonces. O como en estos casos, miren, acá también tenemos formas primarias, acá tenemos otra, ¿no es cierto? Entonces, estas son formas cutáneas primarias. En algunos pacientes se puede presentar de esa manera. Cuando ya el histoplasma ha invadido a los pulmones, comienzan los síntomas. Los síntomas son la tos, la disnea, el dolor en el pecho o dolor pleural en los pulmones también, y la tos productiva. Cuando hay la histoplasmosis pulmonar y el hongo ya ha penetrado a los pulmones, puede desarrollarse un eritema nodoso o multiforme. En la histoplasmosis diseminada, ya cuando el hongo va a otros órganos, pueden aparecer, por ejemplo, en las palmas de las manos, las lesiones. Miren acá. Acá hay otra lesión de histoplasma capsulatum en la cara, y aquí en la mano. Miren. Acá tenemos más lesiones. Miren esto, cuando está comenzando, cuando están comenzando. Y en los pulmones, y un infiltrado pulmonar de los mismos. Cuando la histoplasmosis está localizada en el adulto en forma crónica, se llama variedad crónica del adulto, las lesiones se pueden situar en la boca, en la cavidad oral de la boca, también se pueden localizar en el hígado, en el vaso. En el hígado puede causar hepatomegalia, el crecimiento anormal del hígado. En el vaso, esplenomegalia, el crecimiento anormal del vaso. Y también puede producir lesiones cutáneas polimorfas. Ocasionalmente pueden producir otros síntomas, como por ejemplo la meningitis, la endocarditis, las úlceras viscerales, intestinales y la enfermedad de Addison, donde los pacientes se tiñen de color negro. Acá tenemos un sitio de histoplasmosis en la encía inferior de una boca. Ahí se puede observar la úlcera, miren, les estoy mostrando con el cursor, producida alrededor de la base de los dientes por el histoplasma capsulatum. Ahora, para poder diagnosticar esta enfermedad, los síntomas son bastante claros. Entonces, el material clínico,
que se obtiene de raspando la piel o material como esputo o de lavado bronquial o líquido cefalorraquídeo, si el hongo ha invadido a los sistemas, líquido pleural de los pulmones, la sangre, si ya el hongo está en la sangre, la médula ósea, orina y algunas biopsias de los órganos como el hígado, el vaso, etcétera, pueden servir como muestras desde el raspado de piel. Con estas muestras se puede hacer microscopía directa, agregando a los raspados que se hagan con las bisturís hidróxido de potasio al 10% o al 40%, con cualquiera de los dos, para clarificar un poco las esporas de los hongos y poder observar la forma típica de los hongos también. Ahora, si contamos con exudados y líquidos centrifugados, también se puede centrifugar con hidróxido de potasio. Si podemos hacer la hepatología, hay cortes de tejido, los de los granulomas, que se pueden teñir con tinciones como el PAS, la tinción de Gomori, la tinción del azul de metileno y la tinción de Gram también. Y el cultivo se puede llevar a cabo empleando los medios de agar de saburó, el agar micocel, el agar de patata, el Twin 80, para poder trabajar el cultivo de los histoplasmas capsulatum. También existe una prueba intradérmica como de la histoplasmina, que es muy similar a la prueba de la tuberculina también. Y también podemos llevar a cabo diagnósticos serológicos con las técnicas de ELISA. Acá podemos observar las levaduras intracelulares del hongo. Acá podemos observar el cultivo. Miren, en esta placa de Petri, de vidrio, tenemos la parte adversa de una colonia del hongo, que es una colonia con algodonosa, con un micelio aéreo velloso que parece algodón, ¿no? Y sus vistas al microscopio de estas colonias, aquí tenemos estas especies de rueditas, miren, son teñidas con azul algodón de lactofenol. Estas otras esporas están teñidas con la tinción de Gomori. ¿Cuál es el tratamiento para la histoplasmosis? En los casos más graves, cuando fallan el itoconazol, el ketoconazol, que son los fármacos de administración por vía oral, de 400 miligramos por día por 6 meses, el itaconazol. El ketoconazol, 400 miligramos día por no menos de 3 meses. Se puede dar anfotericina. Cuando fallan estos tratamientos, se le puede dar la anfotericina B a los pacientes, de 0,5 a 0,8 miligramos por kilogramo de peso por día durante 2 a 4 semanas. Pero esta es de administración intravenosa. Si el tratamiento falla, se recurre a la anfotericina B por administración intravenosa hasta acumular una dosis de 35 miligramos por kilogramo de peso. Eso sería el tratamiento para el histoplasma capsulatum. Bien, ahora vamos a hablar de otro hongo, del Coccidioides immitis, que es el agente causal de la coccidioidomicosis. El hongo que causa la coccidioidomicosis se caracteriza por ser una de las micosis profundas más graves. Las zonas geográficas que se ven más afectadas con la coccidioidomicosis son las tierras arcillosas, arenosas, con poca capacidad para retener el agua. O sea, estamos hablando de los altiplanos, estamos hablando de los desiertos, etcétera, donde hay escasas precipitaciones fluviales. No llueve nunca, ¿no es cierto? Y tienen además climas extremos. Esos lugares le gusta a este hongo para vivir, donde la flora
la flora y la fauna son pobres porque crecen pobremente. Hay pocos arbustos, pocos matorrales y hay algunos roedores. Eso está en la región de Chile, en el Brasil, también en Bolivia tenemos, en la Argentina la Patagonia, los desiertos, etcétera, ¿no? Tenemos varios sitios así donde las tierras son arenosas y arcillosas. ¿Qué características tiene el hongo? El Coccidioides ignitis es el más conocido. Hay dos variedades de coccidioides, uno que se llama Coccidioides ignitis y otro que se llama Coccidioides posadaceae. Nosotros lo tenemos al Coccidioides ignitis. Ese es un hongo dimórfico. Se transmite por la inhalación de las esporas, que en este caso se conocen como artrósporas porque no son circulares, sino que son más o menos de rectangulares, ovales a rectangulares. Esas son sus artrósporas. Son esporas del hongo. Esa característica tiene el Coccidioides ignitis. Este Coccidioides ignitis tiene una fase parasitaria y otra fase saprofítica o micelar. La parasitaria se puede desarrollar en los tejidos y está constituida por una esfera que puede ser, tener una cantidad de 18 a 80 micras de diámetro, con doble membrana, y en su interior contiene, cuando está madura, muchas endósporas de 2 a 3 micras. Esa es la fase parasitaria que se desarrolla del hongo en los tejidos. Y cuando el hongo tiene una fase miceliar, o sea, cuando presenta o crece como micelio en forma saprófita, se puede observar en el suelo, en los reservorios y también en los medios de cultivo, en las colonias. Las colonias blanquecinas, compuestas por hifas aéreas, tabicadas, que al romperse van a dejar en libertad las artrósporas y que al ser inhaladas se vuelve a producir la forma parasitaria. ¿Cómo se desarrolla la infección? La infección, para que nos infectemos con las artrósporas de Coccidioides ignitis, tiene que haber una inhalación de las esporas al pulmón directamente. Y entonces se dará una enfermedad conocida como coccidioidomicosis primaria pulmonar a nivel de los pulmones. De los pulmones ya se puede diseminar por vía linfática o por vía pulmonar o por vía hematógena a otros sitios del organismo. Y entonces se dará la coccidioidomicosis generalizada. Cuando ingresa el Coccidioides ignitis por la piel o tiene su punto de entrada por la piel, que eso es poco común, porque generalmente ingresa siempre por los pulmones, se puede dar una lesión inicial o chancro y puede existir linfagitis, adenitis, etcétera, etcétera, cuando ingresa el hongo por la piel. Acá tenemos el cuadro clínico. Miren, la forma primaria es casi asintomática. En todo caso, hay eritemas nudosos constituidos por nudosidades dolorosas. Sobre todo se pueden presentar en las piernas. También algunas manchas enrojecidas, pápulas y ampollas en diferentes partes del cuerpo. Esta sintomatología nada más va a durar entre 20 y 30 días. No va a dejar huellas visibles ni radiográficas importantes, la forma asintomática. Y la presencia, sin embargo, puede quedar de por vida de una intradermoreacción positiva a la coccidioidina. Cuando ingresa entonces por la piel y los ganglios, resumiendo, diríamos que las lesiones gomosas y abscesos fríos con más frecuencia se detectan a nivel del cuello, de las axilas, en las ingles, y cuando son secundarias pueden inclusive pasar a lesiones óseas o convertirse en osteoarticulares en los codos, en rodillas, en los maleolos, en el esternón. En la cara a veces se presentan de esta manera, miren acá, las lesiones nodosas, como nódulos, ¿no? Bien. Acá tenemos otras lesiones ulcerosas formadas como placas verrucosas.
grandes, vegetantes, alrededor de la boca, alrededor de la nariz muchas veces, en la cara, a veces también en las piernas, en los pies. Miren estas lesiones. Esta es el coccidioides imitis. Acá también tenemos la coccidioidomicosis en ambas piernas, miren, lesiones. Acá cuando se generaliza y va a todo el cuerpo. Miren eso. Si raspamos estas lesiones, vamos a observar este tipo, estas artrósporas y estas esferas llenas de micelio de artrósporas. Cuando ingresa por los pulmones, tenemos que se presenta la coccidioidomicosis pulmonar, que se caracteriza también por tos, por presentar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, cefalea, mucha rigidez muscular del cuello, de la nuca. Las personas cambian su estado mental y tienen fotofobia. ¿Qué es la fotofobia? La sensibilidad a la luz. Tienen mucha sensibilidad a la luz. No les gusta la luz para nada cuando tienen coccidioidomicosis pulmonar. Y cuando existe todavía más avanzado el cuadro, con una coccidioidomicosis diseminada, se pueden afectar los huesos, se puede afectar el hígado, se puede afectar el cerebro, el corazón, el pericardio. Sin embargo, tienen que saber que cuando se afecta la médula ósea y puede existir la meningitis, y ese es el cuadro más serio de la infección diseminada del hongo. ¿Cómo se diagnostica la coccidioidomicosis? Por exámenes directos, si está en la piel, de los exudados, de los esputos de la sangre, del líquido cefalorraquídeo. Si tenemos biopsias de las biopsias, hay que observar las esférulas llenas de esporas. También formaciones circulares de doble membrana, esas que hemos visto causando las lesiones, también llenas de endósporas. Entonces, todas esas vamos a observar al microscopio. Y si realizamos cultivo, se puede hacer cultivos de estas muestras en agar glucosa de peptona a 30 grados centígrados. Ya saben que los cultivos de los hongos no necesitan incubarse. Generalmente se cultivan a temperatura ambiente. El diámetro de estas colonias puede crecer hasta 20 milímetros, de 10 a 20 milímetros la colonia, con margen irregular o uniforme. La textura puede ser glabrosa, pero se convierte en flocosa. El color blanco a grisáceo y el reverso puede ser incoloro o marrón. Aquí vamos a ver. Miren, acá tenemos una colonia de coccidioides imitis. Miren, algodonosa, vellosa, que mide hasta unos 20 centímetros de diámetro. El reverso puede ser de color café como este. Y estas son las estructuras vistas al microscopio. Acá tenemos también cultivo de hongos en tubos de ensayo. Los hongos se pueden cultivar en placas de Petri o en tubos de ensayo. Si cualquiera de estos nosotros podemos tomar una muestra con un pedazo de papel celofán o papel scotch, con ayuda de una pinza del micelio aéreo, yo puedo pegar eso, el micelio aéreo, en un portaobjetos y luego lo cubro al portaobjetos con cubreobjetos y entre estos dos coloco una gota de azul algodón de lactofenol para observar, o de hidróxido de potasio, voy a observar estas formas, las artrósporas, ¿no? Con micelio, porque es la muestra tomada de los micelios aéreos. También tenemos estas imágenes en las biopsias granulomatosas, donde se forman las esférulas dentro de las células gigantes de tipo Langerhans. Esto más se observa en patología, en los laboratorios de los patólogos. Acá tenemos microscopía de inmunofluorescencia, ¿no? Y otro tipo de tinciones, como la tinción de Gomori, en patología. Existen también pruebas inmunológicas, con
intradermorreacción con coccidioidina o esferulina. Y esto hay que observar que es positivo, que sea positivo a las 48 horas. Esta prueba inmunológica solo indica respuesta inmune celular, no indica enfermedad. Las pruebas de inmunodifusión son buenas para indicar enfermedad. Hay que ver el tiempo de evolución y la gravedad del proceso. El pronóstico y el tratamiento. Tiene una tasa de mortalidad baja este hongo cuando no está diseminado. Hay lesiones de primoinfección, son que casi siempre se pueden resolver, se pueden curar. O las lesiones pueden involucionar en forma espontánea, desaparecer. Pero cuando la enfermedad está diseminada y tiene tasa alta de mortalidad, los pacientes pueden llegar a fallecer. El tratamiento en ese caso es con anfotericina B, con una dosis inicial de 0,25 a 0,75 miligramos por kilogramo de peso. Durante la primera semana, 3 veces por semana se sube a 10, luego a 15, luego a 20, y por venoclisis o administración intravenosa, 25 a 30 miligramos. La curación se puede dar en 2 a 3 meses, si es que se curan. Es muy difícil de curar. El ketoconazol también está indicado, pero no tenemos más datos del ketoconazol. Acá tenemos un paciente, aquí la cabeza, no sé cómo habrán guardado, del doctor Alejandro Posadas en el año 1891, imagínense, que fue el primer caso de coccidioidomicosis. Terrible, ¿no? Y acá las artrósporas, acá las esférulas. Acá la misma cabeza, miren aquí. ¿Dónde tenía las lesiones? Presentaba las esférulas. Bien, eso queda como historia. Vamos a hablar de un tercer hongo, el Blastomyces dermatitidis. El Blastomyces dermatitidis es el agente etiológico de las blastomicosis, otra micosis profunda. La blastomicosis, entonces, es también una enfermedad causada por el Blastomyces dermatitidis. Es un hongo saprófito que normalmente habita el suelo, la tierra, se puede aislar fácilmente del medio ambiente, del medio rico en material orgánico que tiene heces de animales, fragmentos de plantas, partes de insectos y mucho polvo. Requieren mucha humedad, falta de luz directa y un pH menor a 6. El Blastomyces dermatitidis tiene este tipo de característica. Presentan, mire, formas levaduriformes y formas miceliales. También es un hongo dimórfico, porque tiene los dos. Tiene la forma micelial y tiene la forma levaduriforme. Entonces, cuando se encuentra sobre la piel, la forma cutánea, que es cuando se produce la inoculación directa del hongo, se puede llegar a diseminar inclusive hasta los huesos. Puede pasar a los riñones y al sistema genitourinario masculino. Ese es el peligro de la blastomicosis. Y cuando la infección es diseminada, puede producir, o sea, quiere decir que nos hemos contaminado por inhalación y puede pasar directo a los pulmones. Hay una infección pulmonar primaria. De los pulmones puede pasar a la sangre. Hay diseminación hematógena. A los centros superiores nerviosos, a los ojos, a la laringe, a los senos paranasales, a la lengua, a las glándulas adrenales, al útero, a los ovarios, al tracto gastrointestinal, puede pasar al hígado, al vaso, inclusive puede ir a los oídos y producir otitis media, también a los huesos y producir osteomielitis craneal en la cabeza inclusive. Entonces, es muy peligrosa también la blastomicosis. Acá tenemos
una blastomicosis cutánea. Miren cómo se observa en la cabeza de este hombre. Este es su cuerpo y es su cabeza llena de lesiones de blastomisis dermatitidis. Acá su mano. Acá otras manos, donde recién está comenzando la blastomicosis. ¿Cuál es la sintomatología? Cuando está en su forma pulmonar. Mucha tos, llegan a escupir escupitazos marrones o sanguinolentos, tienen mucha dificultad respiratoria, presentan sudoración, fiebre y fatiga. Pueden presentar malestar general, pueden presentar pérdida de peso involuntaria, mucho dolor y rigidez muscular, muestran las erupciones, las lesiones cutáneas, el dolor en el pecho, son síntomas normales de esta micosis. El diagnóstico consiste en observar las levaduras en los tamaños de 2 a 10 milimicras o de 25 a 40 milimicras. Cuando están presentes las hifas, son cortas, hialinas y septadas. Se pueden realizar coloraciones a estos extendidos con gomori, con azul algodón de lactofenol, etcétera, etcétera. En patología también. Aquí tenemos la tinción de gomori en patología. Y aquí vamos a ver el cultivo. Miren, el cultivo, su colonia típica es como un cerebro. Parece un cerebro, esta es la parte anversa, donde tenemos un micelio aéreo de blanquecino a gris, cerebriforme. La colonia entonces de aquí es de forma cerebriforme, cerebriforme. Y el reverso de la colonia, por detrás de la placa Petri, tiene esta característica. Es de color amarillo a café. Y si vemos este hongo al microscopio, vamos a ver esto. El micelio y las esporas o levaduras. Ahí están. Ese es el blastomisis dermatitidis. Ahí es sus úlceras, aquí en la nariz de esta persona, aquí cultivo, cómo crecen esas colonias cerebriformes en tubo, aquí visto al microscopio, aquí sus esporas o sus levaduras vistas al microscopio. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es el mismo que para los anteriores. Anfotericina B, itraconazol, ketoconazol o fluconazol. También se pueden usar agentes orales o intravenosos de acuerdo con la etapa de la enfermedad que estuviera pasando nuestro paciente. Bien, nos falta todavía. Vamos a hablar ahora de la paracoccidioidomicosis y vamos a hablar de un hongo conocido como Paracoccidioides brasiliensis, que es el agente causal de la paracoccidioidomicosis. Se le puso la especie brasiliensis porque es muy popular y muy frecuente en el Brasil. Es una blastomicosis sudamericana, es endémica en países sudamericanos, predomina en los hombres el Paracoccidioides brasiliensis, sobre todo cuando los hombres son mayores de 20 años, principalmente campesinos, porque trabajan todo el tiempo en contacto con la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, la especie más importante se conoce como Paracoccidioides brasiliensis. Son levaduras en gemación y se encuentra sobre todo en los vegetales. Tiene su puerta de ingreso estas levaduras por vía respiratoria y en la vía, cuando se desarrolla en los pulmones, puede formar lesiones primarias, a menudo asintomáticas. Luego se puede diseminar a la piel y a las mucosas. En su fase de levadura, estas pueden ser redondeadas, pueden medir entre 10 y 25 milímetros de diámetro, inclusive pueden alcanzar hasta 40 o 50 milímetros y son multibrotantes. Multibrotantes quiere decir gemantes. En rueda de timón, rueda de timón o cabecitas de Mickey Mouse. Se parecen exacto a las cabezas del Mickey Mouse.
Es su forma de levadura, es una forma parasitaria y se obtiene de los cultivos en medios ricos que crecen a 37 grados centígrados. Acá vamos a ver algunas imágenes de ellas. Aquí tenemos la fase filamentosa con hifas ramificadas, tabicadas, miren, tabicadas quiere decir que presentan estos septos o tabiques, de forma irregular, con clamidósporas, estas son clamidósporas intercalares. Esta es la forma filamentosa y la forma saprofítica. Se obtiene de los cultivos en medios de saburó a 28 grados centígrados. ¿Qué cuadro clínico posee este hongo? Paracoccidioides brasiliensis. 4 formas clínicas. Una forma clínica tegumentaria, una forma clínica ganglionar, otra visceral alrededor del hígado, de vísceras, como el vaso, etcétera, y una forma mixta. Hablemos de la primera, de la forma tegumentaria. Pueden producir lesiones alrededor de la boca, de la nariz y de la mucosa oral. Aquí tenemos a la boca de tapir, con pequeñas lesiones moriformes en el velo del paladar, en las encías, en la cara interna de los carrillos, en la lengua. Los nódulos pequeños pueden mostrar ser de color rojizo y pasar inadvertidos. Vamos a ver aquí la lesión. Esta lesión, cuando se presenta en la boca, se conoce como boca de tapir. Boca de tapir. Aquí también. Miren. Acá tenemos, justo, boca de tapir. Son lesiones nodulares y granulomatosas que se ulceran, se destruyen, cubiertas de costras que deforman los labios, las alas de la nariz, las regiones vecinas. Avanzan estas lesiones con mucha rapidez, se puede ulcerar y producir masas vegetantes, malolientes y deformantes. A eso se conoce como boca de tapir. Ahí tenemos, miren. Miren esto. Boca de tapir. Aquí también, boca de tapir. Boca y nariz de tapir. Podemos ver estas cuando avanza toda la cara. Aquí formas ganglionares, miren, con aumento de volumen de los ganglios, del cuello. Este es el mismo hombre visto de perfil y visto de frente, miren eso. Y presentan también fases viscerales, donde se puede afectar la mucosa nasal, la faringe, la laringe, los pulmones, el aparato digestivo e inclusive el cerebro, el cerebelo y las suprarrenales. Y en las mixtas, formas mixtas, pueden haber lesiones en la piel, mucosas y cutáneas, y estas pueden dar también pronto lesiones pulmonares. Pueden haber primero lesiones pulmonares y más tarde tegumentarias. Los hombres son los que más se infectan con este tipo de hongo. Su evolución es de poca cronicidad, se afecta el estado general y se produce cuando se afecta generalmente todo el estado general, se compromete, existe la muerte. La muerte es muy frecuente con este hongo conocido como Paracoccidioides brasiliensis. Si no se instala un tratamiento de inmediato, los pacientes se llegan a morir. Acá tenemos el examen directo de las lesiones del esputo y otros líquidos orgánicos. Acá está justamente la rueda de timón, visto al microscopio. Acá también tenemos otro. Miren, aquí está la cabecita del Mickey Mouse. Esta es la cabecita y estas son sus orejitas. Parece, ¿no es cierto?, una cabeza de Mickey Mouse. Así es. Esa es la forma del Paracoccidioides brasiliensis. Paracoccidioides brasiliensis se puede también trabajar en patología. Se puede pedir un estudio histopatológico que se realiza con coloración de Giemsa, con la tinción de Gomori, la tinción de azul de algodón de lactofenol. Se puede observar sus granulomas tuberculoides, se puede realizar la técnica de Grocott con metenamina argéntica de plata para diferenciarlos de la tuberculosis.
También se puede hacer en el laboratorio de microbiología o de micología, se puede hacer cultivos de la muestra para identificar la fase filamentosa y levaduriforme. Los cultivos crecen a temperaturas de 28 grados centígrados o hasta 37. Acá tenemos el método de Grocott. Miren, acá está las cabecitas de Mickey Mouse y las ruedas de timón. Como el timón de un barco, ¿no? El tratamiento, igual que para los anteriores, los azoles como fluconazol, itraconazol, anfotericina, ketoconazol, que son generalmente de administración por vía oral, 200 microgramos durante 12 meses por 6 meses. El itraconazol, 200 a 400 microgramos cada 12 horas por 4 meses. Y la anfotericina, cuando falla la administración de estos dos, se puede dar anfotericina B. La dosis máxima de 1 gramo y la vía es intravenosa. La anfotericina no es por vía oral, es por vía intravenosa. Los azoles por vía oral. Bien. Por último, vamos a hablar de un hongo conocido como Cryptococcus neoformans, que es el agente causal de las criptococosis. Ahí está. Criptococosis se llama la enfermedad y el hongo que lo representa, Cryptococcus neoformans. Estos son levaduras encapsuladas. Esta es una tinción de tinta china. Así se diagnostica este hongo. Tiene su puerta de entrada, que es la vía respiratoria, y sus formas clínicas se presentan en pacientes que generalmente son inmunodeprimidos. Se presenta muchísimo el Cryptococcus neoformans en pacientes que tienen PBBS, que viven con el virus del SIDA. Porque estos pacientes hacen mucha neumonía, tienen formas diseminadas de este hongo y también infecciones del sistema nervioso central. Ahí está el método de diagnóstico directo de la tinta china. Ese es el Cryptococcus neoformans. Es un hongo oportunista. Acá tenemos otros hongos oportunistas. Estos ya son oportunistas, son sistémicos. El género Candida, con las especies Candida albicans, Candida tropicalis, Candida glabrata, algunos otros hongos filamentosos como el Aspergillus, que ha cobrado gran importancia en esta última temporada. ¿Se acuerdan del hongo negro que ha sido encontrado en muchos pacientes en la epidemia del COVID, en la pandemia del COVID? Había un hongo negro, era justamente de esta clase, Aspergillus, que también es un hongo oportunista que se encuentra en pacientes inmunodeprimidos por el COVID, obviamente, tenía el virus del COVID, entonces han entrado estos hongos, ¿no? El Mucor SPP, también en nuestro país ha habido casos con Aspergillus, con Mucor, con Rhizopus, porque son hongos oportunistas. Aquí tenemos el Aspergillus fumigatus, aquí el Mucor, y vamos a hablar algo de las cándidas, algo más de las cándidas, ya que son tan frecuentes. Solo que déjenme postear, aquí terminamos estas micosis sistémicas, y voy a postearles otras diapositivas de la Cándida albicans.